Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Vamos a estar hablando en esta noche de la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Es una epístola interesantísima y muy especial. Es la epístola más corta del Nuevo Testamento, o bueno, del apóstol Pablo. Tiene solamente 25 versículos y nos llamó bastante la atención el versículo 9, la parte B, que dice: toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Podemos ver que el apóstol le hace una petición especial a Filemón en este verso, y esto nos habla de la gran hermandad y el gran amor que se tenían ellos unos con otros. Entonces también podemos notar en este versículo que el apóstol hace mención de que está en prisión, y esto nos lleva entonces a ver que la epístola de Filemón, junto con la epístola de Colosenses, Efesios y Filipenses, son las cuatro mencionadas, las cuatro epístolas de la prisión. En cada una de estas epístolas, el apóstol hace mención de cadenas o de su prisión a causa de Cristo y a causa del Evangelio. Podemos ver en el verso 9 de Filemón, que ya vimos, en Colosenses capítulo 4, versículo 3, en Efesios capítulo 3, versículo 1, y en Filipenses capítulo 1, versículo 7. Vemos que el apóstol hace mención de sus cadenas o de la prisión. Se cree que estas epístolas fueron escritas desde Roma durante el encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma de 2 años. Podemos ver más detalles de esto en el libro de Hechos, capítulo 28, versos de 16 en adelante, y que se escribieron entre el año 60 y 61 después de Cristo. En este capítulo de Hechos podemos ver que el apóstol Pablo se le permitía, a pesar de estar preso, tener su propia casa de alquiler, y que ahí él recibía visitas que le escuchaban predicar y enseñar acerca del Evangelio. Otro dato interesante que fortalece este argumento es el que él menciona en el libro de Filipenses. Menciona el pretorio, que era una especie de calabozo romano, y menciona también a la casa de César. Estas epístolas, en el orden que se las hemos mencionado, probablemente fueron escritas en este mismo orden: Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses. Lo que dio la iniciativa al apóstol Pablo de escribir la epístola a Filemón es el caso de Onésimo, el esclavo prófugo. Tíquico, su colaborador, se dirigía hacia Colosas. Entonces el apóstol aprovechó para escribir esta carta a Filemón y enviar tanto la carta como al esclavo con Tíquico. Resulta que en esos mismos días él había recibido noticias de la iglesia de Colosas, y entonces decidió aprovechar la ocasión y escribir una carta también a esta iglesia. Y también aprovechó ahí para contarles a la iglesia, como lo vemos en Colosenses capítulo 4, acerca de sus prisiones y cómo él estaba en la prisión. Es lógico pensar que además aprovechó para enviar una carta a las iglesias de Asia, y esta carta o esta epístola es la que conocemos como la epístola a los Efesios. Otro dato que nos indica que la epístola fue también escrita en ese mismo momento, en esa misma ocasión, es que esta epístola también fue llevada por Tíquico. Lo podemos ver esto en Efesios capítulo 6, versículo 21. Ya con relación a la epístola a los Filipenses, aunque se cree que fue escrita durante esta prisión en Roma de 2 años también, pero esa epístola entonces fue enviada un poco más adelante. Continúa mi compañera Esther Santil. Dios les bendiga. Algunas particularidades de la carta a Filemón. Las epístolas pastorales fueron escritas a individuos. Llevaban un mensaje tanto para el destinatario como también para grupos o para iglesias específicas. Pero lo que hace a la carta de Filemón tener algo en particular, algo especial, es que es la única que fue estrictamente escrita de manera personal. De todas las cartas, epístolas que escribió Pablo, esa es la única que se tiene preservada, que cuenta con ese detalle, que fue escrita con un mensaje solo para una persona, de manera personal. Detalles de la carta a Filemón. Lo primero que podemos ver de esta carta es que en ella se mencionan 5 personas específicas que tienen que ver con todo lo que estaba pasando con Filemón.
Ellas son Pablo, Filemón, Apia, Arquipo y Onésimo. También en la carta se hace mención de Timoteo, Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Como dijo Edwin, fue una carta que escribió Pablo y lo hizo en Roma. Y también, como él mencionó, Tíquico fue quien acompañó a Onésimo y la llevó a Colosa. También probablemente esta fue la primera carta escrita por Pablo en la prisión, de las llamadas epístolas de la prisión. ¿Quién era Filemón? La Biblia nos deja saber que Filemón era un laico de la iglesia de Colosa y que se había convertido por la predicación de Pablo. También nos dice que las reuniones de la iglesia de los colosenses eran realizadas en su casa. Al parecer también tenía una relación muy cercana con Pablo porque él lo llama colaborador y compañero. Es posible también que él haya estado activamente involucrado con las actividades de evangelismo, con el trabajo evangelístico que Pablo estaba realizando en aquel sitio. También hay quien sugiere que él pudo haber sido uno de los socios de Pablo en algún negocio, y también se nos dice que él era dueño de esclavos. Puede continuar mi compañero. Bien, ahora vamos a ver quién es Onésimo. Onésimo era el motivo, o fue el motivo por el cual se escribió la carta, ya que este era esclavo de Filemón y este se le había escapado por haberle robado. Huyó a Roma, conoció a Pablo, se relacionó con él, se convirtió al cristianismo y fue de gran utilidad para el ministerio del apóstol. Pero lo correcto era, y Pablo así lo entendía, que regresara a donde su amo Filemón, ya que también el hecho de quedarse con Pablo iba a poder causar un problema, ya que no le pertenecía, tenía ya su amo, su dueño, y ya Pablo tenía una relación con Filemón y no quería que esta fuera afectada por eso. Por eso él escribe la carta y se la envía. La esclavitud en ese tiempo en el Imperio Romano era algo común. Los esclavos contaban con muy poco derecho, muchas veces con ninguno. Y cabe resaltar que los evangelios no tratan el tema de la esclavitud, esto para evitar ciertos conflictos que se pudieran haber dado en caso de haber enfocado temas con respecto a esto. Es un mal que afecta como tantos males en el mundo, pero lo importante es que el evangelio es para todos, para aquellos libres, para aquellos esclavos, pobres, ricos, es para todos. Y el tema es la salvación, ya que cuando un esclavo es visto como un hermano por parte de su amo o dueño, quiere decir que hay un resultado, un efecto causado por el evangelio en la vida de ese creyente, de ese amo. Entonces ya ese esclavo está a punto de ver su libertad. Eso es todo en cuanto a la parte de Onésimo. Bueno, y seguimos con la enseñanza, como vienen diciendo nuestros hermanos, Pablo y Filemón, que usaron mucha sabiduría entre Pablo y Filemón al retener a Onésimo. La enseñanza es que algunos resultados del evangelio necesitan desarrollarse. Pablo sabía que tenía que abordar las cosas de mejor manera, que sabía que de confrontar una situación difícil, esta epístola exhibe esta cualidad a la perfección. Él sabía cuál era el derecho de Filemón como dueño, pero también sabía que Filemón debería de hacer como cristiano. El esclavo, se había fugado, pero a la vez Filemón era un hombre compasivo, de amor y de fe, y que sabía que solamente quería la salvación del esclavo. Pues la enseñanza que aquí en la epístola nos da Pablo. Claro que Pablo era el que enseñó a Filemón, él era su discípulo, pero aquí nos da unas enseñanzas que porque tú seas, por ejemplo, que tenga una iglesia y que tú tengas una situación de esa manera, tú debes de saber, de procurar que tus pastores
son tus guías, que tú eres discípulo todavía. Pablo y Filemón se tenían mucho respeto, y nosotros sabemos que también en nuestra iglesia van a suceder esas situaciones. Nosotros tenemos que saber cómo afrontarlas, cómo lidiar con esas cosas tan difíciles, porque nosotros como líder vamos a afrontar esas situaciones dentro de la iglesia, pero nosotros tenemos que tener la sabiduría, tenemos que tener esa expectativa, cómo abordar. A pesar que nosotros seamos ya líderes, pero nosotros tenemos que estar sujetados a nuestros líderes más arriba de nosotros, que son nuestros pastores. Aunque nosotros ya estemos liderando o que tengamos un campo blanco, nosotros debemos saber el respeto que le debemos a nuestros pastores. Creo que la enseñanza aquí es que Filemón era discípulo de Pablo, le debía un respeto, y ellos actuaron suavemente. ¿Por qué? Porque tenían a Dios, tenían la luz de Dios, tenían la verdad. Y aquí la enseñanza era que tenían que restaurar a Onésimo, porque era un esclavo que se había fugado. Claro que Filemón podía decirle a Pablo, no, porque mándame el esclavo, porque mi esclavo es mío. No, ellos se sentaron como colaboradores y pacificadores que nosotros somos, y tenemos que abordar las cosas con cordura como cristianos. Y aquí lo importante era restaurar, salvar la vida del esclavo. Y además dice en la enseñanza que él fue llevado a Filemón, pero ya fue como cristiano entre los santos. Amén. Hasta aquí. Amén. El hermano Maxwell. Amén, amén. Sí, seguimos hablando de la apelación de Pablo a su amigo Filemón. Si me saca un momentico, él me está sacando y entrando, pero entra rápido de una vez, por si acaso. Entonces, el apóstol Pablo presenta su apelación a Filemón, aunque si bien el apóstol tenía cierta autoridad o derecho a dar un mandato, pero este prefirió aplicar Filemón, prefirió apelar a Filemón que en defensa de Onésimo, hacerlo directamente. Y como es sabido, cuando estaba con Filemón, Onésimo, este no era creyente, y él mismo se había escapado, le había robado a su amo, y por este hecho podía ser condenado a la muerte debido a su condición de esclavo. La última palabra él la tenía el amo, pero Onésimo se había convertido por medio de Pablo, y su cambio había sido tal que ya era considerado como un hijo para el apóstol. El deseo de Pablo era dejarlo a su lado, ya que apreciaba los servicios de este en gran manera. Pero había una situación. Onésimo pertenecía, o mejor dicho, era una propiedad de Filemón. Entonces, debido a esto, el apóstol Pablo tuvo que devolverlo a su dueño. Podríamos afirmar que la divinidad intervenía en esta situación, ya que Filemón podía recibir a Onésimo como un hermano en el Señor y no como un esclavo, ya que Onésimo ya se había convertido allá con Pablo. Pero Pablo rogó por Onésimo basándose en la amistad mutua que tenía el apóstol con Filemón. Incluso Pablo se ofrecía a hacerse responsable por cualquier robo, cualquier deuda o incumplimiento de sus deberes por vía de Onésimo. Pablo llega hasta el punto de sugerirle cancelar la deuda de Onésimo, de modo que le pide que lo haga, no por bien de Onésimo, sino más bien por Pablo. No se sabe a ciencia cierta el resultado de esta petición de Pablo, pero entendemos que como Filemón era un hombre de Dios, un hombre de amor y de fe, este tomó la decisión correcta, y que Onésimo ya haya seguido el camino correcto ahora que le servía al Señor. En esta epístola, Pablo indica que el camino para remediar todos los males que afligen a la humanidad, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es cuanto. Amén. Hasta aquí nuestra participación, pastor. Que el Señor le bendiga y que haya sido edificación para todos. Dios bendiga a este grupo
que ha expuesto sobre la introducción a las epístolas de la prisión y específicamente sobre Filemón.